7 tipos de reproducción asexual en plantas. La reproducción asexual o propagación vegetativa, se refiere a la producción de plantas a partir de tejidos, brotes, o tallos, que puedan dar origen a otra de iguales características. Se produce mediante medios vegetativos como esquejes, división, acodos, injertos y cultivos de tejidos. También la reproducción asexual incluye la propagación de plantas por semillas no fecundadas. Algunas plantas se pueden propagar con 2 o más tipos de reproducción asexual. Algunos métodos de propagación vegetativa son más fáciles que otros, y algunas plantas son más fáciles de propagar que otras. Los injertos y los cultivos de tejidos son más difíciles para el jardinero de casa y no se recomiendan para los principiantes. 1. Esquejes. Los esquejes son partes de las plantas separadas con una finalidad reproductiva. Para esta técnica, se deben cortar partes del tallo y enterrarlos en compost para producir raíces. Las plantas que logren sobrevivir a este proceso, crecerán como una planta normal, y serán genéticamente idénticas a sus progenitoras. El uso de un esqueje, ya sea de hoja, tallo o raíz, es el método más popular de propagación vegetativa para la mayoría de los arbustos, plantas perennes, hierbas y suculentas. 2. Reproducción asexual por división. Otro método fácil es la división, mediante la cual la planta madre se separa en secciones. Por ejemplo, la fresa se puede multiplicar mediante separación de matas, que son los brotes que surgen de la planta de fresa. Las plantas que se propagan fácilmente por división son plantas bulbosas y rizomatosas. 3. Reproducción asexual por estolones. Los estolones son partes que tienen las plantas que suelen nacer en la base de los tallos principales. Estos son tallos rastreros que suelen ser bastante largos y en el extremo empiezan a brotar hojas. Los estolones, si tocan la tierra, empezarán a enraizar y formarán nuevas plantas idénticas. 4. Reproducción de las plantas por acodo. Al igual que el esqueje, consiste en hacer posible la aparición de raíces, pero en lugar de cortar la rama y estacarla en la tierra, la rama se mantiene en la planta. Esto se puede lograr doblando las ramas hasta llegar al suelo para que una parte esté en contacto con la tierra y la otra esté por fuera recibiendo los rayos del sol. Es como enraizar esquejes que aún están unidos a la planta madre y protegidos por ella. Las plantas que son más fáciles de poner en acodo son aquellas que tienen ramas que se arrastran a lo largo del suelo o se trepan. 5. Reproducción vegetativa por injerto. Entre los tipos de reproducción asexual artificial en plantas tenemos al injerto. Hacer un injerto consiste en unir 2 plantas diferentes, pero emparentadas, para formar una sola con las características de ambas. Una parte de una planta se une con otra, de tal modo que la planta base produzca ramas y frutos idénticos a la variedad del injerto. Para que el injerto se fusione correctamente, debe insertarse en una planta del mismo género o que tenga un parentesco muy cercano. Los injertos se han convertido en el método más popular de propagación vegetativa para la mayoría de los árboles de frutas. 6. Cultivo de tejidos. El cultivo de tejidos vegetales es un método de reproducción por fragmentos de plantas, que se transfieren a un entorno artificial en el que pueden continuar sobreviviendo y creciendo. El cultivo de tejidos vegetales se realiza en condiciones asépticas, y se requiere la esterilización de la superficie de los materiales en soluciones químicas. Generalmente se colocan en la superficie de un medio de cultivo sólido o líquido. Los medios sólidos y líquidos están generalmente compuestos de sales inorgánicas y nutrientes orgánicos y vitaminas. Se pueden agregar hormonas vegetales que pueden promover la formación de brotes y raíces. Estas plantas se cultivan en viveros e invernaderos, y más tarde, las plantas se transfieren a los campos. 7. Apomixis. Las plantas tienen diferentes tipos de reproducción asexual, entre ellas está la apomixis, que es la formación de semillas sin fecundación. Las semillas germinan y producen nuevas plantas y continúa el ciclo de vida. A diferencia de la multiplicación vegetativa, en la apomixis los descendientes no permanecen cerca de la planta madre, compitiendo con ella por nutrientes en el suelo, sino que se dispersan con el medio ambiente a otros lugares.
Por ejemplo, el diente de león tiene una gran capacidad de dispersión aérea de sus semillas.